tratar de quitar muchos mitos que hay alrededor de ese tipo de intervenciones y aclarar que una persona anticoagulada puede llevar una vida lo más cercana a lo normal. ¿Sí? Hay pastillas para cada uno de los pacientes. Entonces, si a usted le va mal con una, es posible que hayan opciones terapéuticas donde usted se puede mover y vamos a irles contando eso. Entonces, ¿qué significa la anticoagulación? ¿Me tengo que quedar encerrado en la casa? ¿No puedo salir? ¿No puedo comer distinto? ¿No puedo? La respuesta es no. La respuesta es lleve una vida normal. ¿A quién debo anticoagular? Hay muchas condiciones que nos dicen este paciente lo necesita. Y ahorita vamos a ver las indicaciones como más grandes de este tipo de tratamiento. ¿Con qué puedo anticoagular? Muchos han oído hablar o han utilizado la warfarina. Ese ha sido nuestro caballito de batalla por más de 70 años. Buena, bonita y barata. Tiene sus limitaciones, tiene sus cosas, pero es un medicamento que ha hecho extremadamente bien su trabajo en más de 70 años y aún en el día actual sigue vigente. ¿Es segura la anticoagulación? Sí. Cuando a mí me enseñaron farmacología, mi profesor de farmacología me dijo alguna vez, todo es veneno, nada es veneno, dependiendo de la dosis. Y específicamente para la warfarina, que en algún momento de su historia fue utilizada como veneno para matar ratas, fue utilizada como veneno. Hoy en día es una herramienta terapéutica que utilizamos diariamente en miles de pacientes. ¿Puedo vivir normal anticoagulado? Yo espero que cuando salgan de aquí, salgan tranquilos de que las terapias que les estamos ofreciendo pueden ser seguras y que ustedes pueden llevar una vida normal. Empecemos entonces. Doña Graciela es una mujer de 56 años, casada, 3 hijos, ama de casas y le dio una trombosis venosa profunda. ¿Qué es eso? Se le puso un pie como un banco, se le puso morado, se le puso frío, muy doloroso. ¿Qué pasó? La circulación venosa, o sea, el regreso de la sangre de los pies hacia el corazón se obstruye, se forma un coágulo y ese coágulo puede comprometer toda la extremidad. En ese tipo de pacientes claramente es necesaria la anticoagulación. Segundo, don Cristóbal es un hombre de 68 años, casado, 5 hijos, jubilado, abuelo. Y le hicieron una cirugía cardíaca, le tuvieron que cambiar una válvula cardíaca. Al cambiarle una válvula cardíaca hay opciones de válvulas y las que se utilizan y las de mayor longevidad, o sea, las de mayor duración en el tiempo hasta la fecha, se han visto que son las válvulas mecánicas. Ese tipo de válvulas requieren permanentemente de anticoagulación. Por último, doña Josefina es una mujer de 66 años, casada, 2 hijos, escritora, pero es diabética, es hipertensa y tiene una arritmia cardíaca llamada fibrilación auricular. Por esas condiciones de hipertensión, diabetes y ser mujer, sabemos que ella tiene más riesgo en presencia de esa arritmia cardíaca de formar coágulos en su corazón, y si se forman coágulos en su corazón pueden ir al cerebro o a cualquier sitio del organismo y hacer un daño. Esta mujer también necesita anticoagulación. Hombres, mujeres, niños, esto no respeta edad, ni sexo, ni creencia religiosa. Si hay que anticoagular, es el beneficio del paciente lo que prima. Esto es como nos enseñaron a los médicos que se produce la coagulación. Eso es una sopa, donde hay muchos ingredientes invitados. De acuerdo a que se echen los ingredientes adecuados a esa sopa, se va a formar un coágulo que va a proteger el organismo del paciente. Cuando a esa sopa se le echa más sal o menos sal, o se le pone más candela, o se baja antes del fogón, la sopa no queda buena, o se pega, o se quema. Lo mismo pasa aquí.
alteraciones de estas múltiples sustancias favorecen la formación de coágulos en forma anormal en nuestro organismo, y esto puede ser responsable de que se produzcan fenómenos de coagulación en las venas, en el corazón, en el cerebro o en cualquier parte. Y ese tipo de pacientes también lo necesitan, de la anticoagulación. Hay muchas sustancias involucradas, como lo veremos en el video, donde se simula un vaso sanguíneo, donde hay un daño del endotelio, o sea, de la barrera principal del vaso sanguíneo, y se exponen ciertas sustancias. Esas sustancias llaman a las plaquetas, que son las encargadas principales de la coagulación, y se van pegando. En la medida que ellas se pegan, se activan y empiezan a liberar una cantidad de sustancias. Al liberar esa cantidad de sustancias, vienen todos esos ingredientes de esa sopa que les dije que era la cascada de la coagulación, y empiezan a activarse y a actuar en forma ordenada para que ese conglomerado de plaquetas, ese acúmulo de plaquetas, se unan adecuadamente, estabilicen esta estructura y no permitan que continúe el sangrado por ese vaso que se rompió. Como vemos, hay múltiples factores, desde el 13 hasta el 1, y característicamente ellos no actúan que el 10 activó al 9, el 9 al 8, no, ellos interactúan entre sí hasta formar finalmente esto, trombina, que va a ser lo que va a amarrar todo ese conglomerado de plaquetas y las va a formar en un solo coágulo que estabiliza e impide que continúe el sangrado. Eso es lo normal en nuestro día a día, en nuestro organismo. ¿Qué tenemos hoy en día? Históricamente, desde 1940, empezamos a oír hablar de una sustancia similar a la warfarina. ¿Qué hace la warfarina? Ella va al hígado, donde se producen todas las sustancias del organismo, y altera la producción de estos cuatro factores que son fundamentales en que esa sopa quede bien hecha. Entonces, cuando yo le doy warfarina a un paciente, le estoy diciendo al hígado: haga mal hecho esos factores, permita que la coagulación se demore más tiempo en funcionar y haga que las sustancias que están dentro del organismo, que son responsables de degradar los trombos anormales, trabajen más fácilmente y esos coágulos o trombos no progresen y no crezcan más y no hagan más daño. Esta historia tiene muchos años. En 1921, en Canadá y en Estados Unidos, se moría el ganado de ciertas zonas por comer una especie de trébol, un trébol dulce. Se van a un laboratorio y empiezan a degradar ese trébol dulce y aíslan una molécula que se llama dicumarol. El dicumarol es simplemente la misma warfarina. El dicumarol viene de este trébol degradado y la warfarina es la molécula como tal que hace el mismo efecto de alterar la producción de esas sustancias de la coagulación. ¿Por qué se llamó así? Porque la persona que la descubrió y la sintetizó trabajaba en este sitio y por eso se llama warfarina. Entonces ya les había mencionado que listo, altera la producción de ese medicamento. Cuando yo le doy a Pedro Pérez una tabletica de warfarina, esa tabletica él se la toma y en sangre esa pastilla, cuando la absorbe el organismo, dura su efecto entre 36 y 42 horas. O sea, se queda en el hígado amañada diciendo, bueno, no me vas a producir estas sustancias por un día y medio. El problema es que cada una de esas sustancias dura en sangre entre 4 horas y 72 horas. Entonces, el que produce el hígado antes de que llegue la warfarina va a durar todo ese tiempo.
Entonces, por eso el efecto de la warfarina no es inmediato, sino que tenemos que empezar 1, 2, 3 y 4 días hasta ver el efecto real del medicamento. ¿Cómo vemos el efecto real de ese medicamento? Tomamos un examen de sangre, o puede ser una muestra por punción del dedo, y medimos cuánto tiempo se demora en formarse un coágulo comparado contra una persona normal. Y eso tiene unos valores que más tarde explicaré. Entonces, dura mucho su efecto, pero en parte también está explicado porque las sustancias que tengo que alterar duran también mucho tiempo, haciendo su efecto normal en sangre. ¿A quién voy a anticoagular con warfarina? Entonces hablamos de la primera señora, trombosis venosa profunda. Vean ese pie, se pone morado, caliente, se hincha, se edematiza y uno toca esa extremidad y hay sitios de palpación donde hay más dolor, es ahí donde está la trombosis como tal. Hay exámenes con los cuales podemos aclarar el sitio exacto donde está produciéndose la trombosis y definir la intervención. Pero ¿por qué es importante el tratamiento de la trombosis venosa profunda? Primero, para permitir que la circulación de la sangre sea normal, desde la uña del pie hasta el corazón. Segundo, porque si no liberamos esas obstrucciones, la sangre empieza a buscar caminos alternos y es donde empiezan a salir muchas veces las várices venosas en miembros inferiores. Y se genera la insuficiencia venosa crónica y se generan esas úlceras tan feas y esa coloración como opaca o negruzca en los pies. Y mucho dolor y mucho cansancio durante el día. ¿Por qué? Porque esos pies se empiezan a hinchar y se empiezan a edematizar y eso hace que la circulación no sea eficiente y no sea buena. Entonces, ¿por qué las anticoagulamos? Para restablecer la forma como la sangre tiene que volver al corazón. Adicionalmente, si ese coágulo crece y crece y crece y tapa toda la cañería desde abajo hasta arriba, puede desprenderse e ir al pulmón. Y es una entidad muy delicada que se llama embolismo pulmonar, que dependiendo de qué tan grave sea el compromiso de los pulmones, puede amenazar la vida de los pacientes. Entonces, es esto. El coagulito se formó en la pierna. Creció, creció, creció. Dijo, yo no me amañé aquí. Arranca a circular por la misma carretera que debería circular la sangre. Llega al corazón, pasa a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y escoge, ¿tapo el pulmón derecho o tapo el pulmón izquierdo? Lo que tape, hago daño. Entonces, esas personas se pueden quejar porque se desmayaron, les da dificultad para respirar. Si eso se produce en forma continua, puede empezar a dañar la circulación pulmonar e incluso el funcionamiento del corazón y hacer que las personas se cansen, se fatiguen, se les hinchen los pies e incluso hasta el abdomen. Y son personas que se acuestan y prácticamente no se acuestan, duermen sentadas por la sensación de asfixia que les da esta enfermedad. Hablamos de fibrilación auricular en doña Josefina. Cuando hay fibrilación auricular, la activación normal del corazón se pierde. Y al perderse esa activación normal del corazón, hay sitios donde se pueden formar estos coagulitos. Si ese coagulito se queda ahí en el corazón, perfecto. Pero es que él solo se amaña ahí mientras está creciendo. Cuando ya tiene un tamaño suficiente, él se fragmenta y se puede ir al cerebro y hace un derrame cerebral, lo que nosotros conocemos como accidente cerebrovascular, o puede irse al abdomen y tapar la circulación del abdomen y hacer lo que conocemos como
isquemia mesentérica, o puede tapar la circulación de una extremidad y ponerla en riesgo y hacer que el paciente termine amputado. Todo es catastrófico. Donde se vaya un coágulo del lado izquierdo del corazón, para arriba, para el medio o para abajo, le va mal. Entonces eso hay que prevenirlo. ¿Y cómo lo prevenimos? Anticoagulación. ¿Se puede con warfarina? Se ha hecho por más de 70 años con warfarina. Entonces, ¿por qué lo utilizamos? Para prevenir esto, ataques cerebrales, principalmente el isquémico. ¿Para prevenir qué? Que cuando se van al abdomen tapen las arterias mesentéricas. Las arterias mesentéricas son las que le llevan la sangre a todo el intestino. Si se tapa la tubería para llevarle sangre de oxígeno al intestino, se pudre todo, descanse en paz. O se puede tapar, vea cómo está de bonita la arteria aquí en este pie y en este otro, regular 3/4. Si no destapamos rápidamente a este paciente, le conseguimos una prótesis que le salga con el resto del cuerpo. Eso no es la solución. Hay que prevenir estas condiciones. Y las últimas, las prótesis valvulares cardíacas. Estas es parte de la historia. Estas son las que se ponen actualmente, válvulas mecánicas. Cuando una válvula en el corazón se daña, podemos poner este tipo de mecanismos y reemplazar el funcionamiento de eso. Pero como esto es un cuerpo extraño y es metálico, ahí se pegan habitualmente las plaquetas y todas esas sustancias de la coagulación. Si no utilizamos los anticoagulantes, específicamente y exclusivamente la warfarina, ellas se van a tapar, y si se tapa la válvula, para el corazón y fin de la historia también del paciente. Entonces aquí está claramente indicado. A don Pedro Pérez con fibrilación auricular, con embolismo pulmonar, con trombosis venosa profunda, está hospitalizado, está anticoagulado con inyecciones en el abdomen o con medicamentos por la vena. En ese momento le inicio la warfarina. Puedo iniciarle una tabletica o 2 tableticas en el día y espero 2 a 3 días para ver cuál es el efecto. Y le digo a la enfermera, por favor tómele un tiempo de protrombina. Y ese tiempo de protrombina es simplemente una muestra de sangre que se pueden procesar en el laboratorio o con unos equipos especiales muy rápidos y que nos dan un valor muy fidedigno. Pero ¿qué me interesa a mí? Que el examen que yo le haga sea comparable el de Pedro Pérez al de doña Maruja, al de doña Julieta o al de Juanito, que pueda hablar el mismo idioma. Entonces, para hablar el mismo idioma, utilizamos el término INR. ¿Y qué me interesa a mí como médico? Que ese INR esté en un valor entre 2 y 3. Si mi paciente, Juanito, doña Lucrecia, Pedro Pérez, está entre 2 y 3, el paciente le va a ir bien. ¿Listo? Cuando logro tener 2 valores normales de ese INR, estando hospitalizado, le digo, listo, ya está listo para irte para tu casa, le ajusto la dosis y le hago un seguimiento semanal las primeras 3 semanas. Cuando logro en esas 3, 4 semanas que ese valor esté estable, le digo, listo, te voy a seguir viendo cada 3 o 4 semanas. ¿Quién hace ese seguimiento? El médico del paciente o unos grupos médicos que se llaman clínicas de anticoagulación, donde se evalúa el INR del paciente, se ven los medicamentos que está tomando, se ve si ha tenido sangrado, si ha tenido algún tipo de complicación o algo, y se le hacen recomendaciones y se le da educación para que pueda estar normal con estos medicamentos. Si me bajo de 2, no estoy haciendo las cosas bien y estoy en el mismo riesgo de trombosis, de que se formen coágulos en mi organismo. Pero si me voy por encima de 4, estoy en riesgo de sangrado. Siempre que doy una pastilla o una droga que anticoagula, existe un riesgo potencial de sangrado.
Lo que hay que tratar es de mantenernos en esta mitacita la mayoría del tiempo para disminuir ese riesgo. ¿Cuál es el problema de la warfarina? Hay muchas pastillas que se utilizan diariamente que generan problemas, o aumentan el efecto de la warfarina o disminuyen el efecto. Y ya vimos por la diapositiva anterior que los dos extremos son malos para el paciente. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Las pastillitas que su médico le ordenó. Y siempre que vaya donde un médico diferente le dice, doctor, yo estoy anticoagulado y tomo warfarina o tomo X o Y o Z, para que el doctor sepa qué medicamento te va a dar y que no te pongan problemas con la warfarina. Ay, doctor, es que yo me estoy tomando hierba de San Juan, que es que yo estoy tomando té verde. Las medicinas naturales son sustancias que no sabemos los componentes exactos, no sabemos cómo las degrada el organismo y pueden pelear con la warfarina. Entonces, ojo, no ponerse, porque es droga natural o de tienda naturista, esta no me va a hacer daño y no me va a generar problemas. Mucho cuidado con eso. A todo paciente con warfarina es que le quitan las cosas verdes. Y yo les voy a cambiar esa historia. Usted, Pedro Pérez o Juanita o Peranita, venía comiendo lechuga toda la vida y le iniciaron warfarina. Siga comiendo su lechuga, no cambie su dieta. Más bien, ¿cómo le va a usted con esa misma lechuga que se come? ¿Cuánta dosis de warfarina necesita? Hay que ponerse en los zapaticos del paciente, porque es muy fácil como médico, no coma esto, no coma esto, no coma esto, porque el médico sale por la puerta y va y come lo que quiera. ¿Sí? Ojo, no hacer cambios drásticos en la dieta. No es que yo me voy a hacer una dieta súper horrible para bajar de peso porque me dijeron que estoy muy gorda. No, coma sano, coma sus verduras, no se exceda en verduras, no cambie. ¿Por qué? Porque vea, col, espinaca, col verde, acelgas, hojas de mostaza. Hay una cantidad de sustancias buenas, vegetales, que interactúan con la warfarina. ¿Por qué? Porque suministran vitamina K, que es el antagonista o el que estamos atacando con la warfarina. El aguacate. Lo prohíben de una pues también y la gente ya va a buscar el aguacate. Me fui a buscarlo. El aguacate tiene más vitamina E, tiene también un porcentaje de vitamina K. Mi mensaje va en la misma dirección. Si usted ha venido comiendo aguacate desde que tenía 3 años, como come mi sobrina, no le quite el aguacate, una porción habitual y vea qué dosis necesita de warfarina para que le vaya bien comiendo aguacate y tomando su medicamento. No es suprimir todo eso, porque cuando se suprime todo eso, simple y sencillamente no hay quien produzca y quien aporte esa vitamina K. Entonces, en algunos momentos se puede potenciar el efecto de la warfarina. Entonces el mensaje es no dejar de comer los alimentos que puedan tener esa vitamina K, esos alimentos verdes. Sea juicioso con su dieta, no la cambie drásticamente. Y yo vengo comiendo esto, empiezo la dosis de la warfarina juicioso con el médico y vemos cuál es la dosis a la que yo me ajusto. Y listo. No haga cambios drásticos en su dieta, les repito. Esos cambios drásticos en la dieta van a modificar o a aumentar o a disminuir el efecto del medicamento. Entonces, como les decía, si yo doy un anticoagulante, existe el riesgo potencial de sangrado. Todo paciente anticoagulado tiene sangrado o por nariz, o por la orina, o por materia fecal, o le están saliendo morados sin son ni son.
vaya inmediatamente al servicio de urgencias o a su clínica de anticoagulación o al servicio de urgencias de su EPS y diga, soy anticoagulado y tengo este problema. ¿Por qué? Si no le hacen caso, va al primer hospital, al servicio de urgencias, para que le tomen un tiempo de coagulación, un tiempo de protrombina y veamos cómo está el efecto del medicamento y si hay una sobredosificación o un mayor efecto de la warfarina que debamos cambiar. Listo, resolvimos el sangrado, ya vimos que tiene unas varices en la nariz, el otorrino va y se las quema, o que tiene una úlcera gástrica y por eso estaba sangrando, se le hace su tratamiento, o tiene enfermedad del colon, se le hace también su tratamiento. El mensaje para los médicos es, siempre que un paciente sangre, no le eche la culpa simplemente a la warfarina. Vaya y esculque bien su paciente, vaya, examínelo bien, que no vaya a tener una enfermedad que usted esté dejando pasar y no haga el diagnóstico oportuno. Paciente con sangrado, independiente del tipo de anticoagulante, hay que esculcarlo bien. Y siempre, siempre consultar en caso de sangrado para definir qué intervenciones debemos hacer. La historia no se quedó aquí. Desde hace más de 10, 12 años se empezó a ver que podíamos bloquear puntos muy específicos de la receta de la sopa. Y al bloquear esos puntos específicos, hacíamos cosas muy parecidas a lo que hacíamos con la warfarina. Es así como se generan dos grupos grandes de nuevos anticoagulantes. Los medicamentos que bloquean el factor 10 de la coagulación. Entendamos esa sustancia como gasolina. Usted coge un fosforito y él hace un incendio. Cuando se activa esta sustancia, una activación de esa molécula produce aproximadamente 1000 moléculas del mecanismo final de esa sopa que se llama cascada de coagulación. Entonces, al bloquear estoy bajando en forma muy significativa el efecto de la coagulación. Más aún, si me voy más al final de la receta de la sopa y bloqueo específicamente que se llama trombina, estoy siendo mucho más puntual en el mecanismo final de formación de los coágulos y voy a tener un efecto también muy claro y de prevenir la formación de coágulos anormales. Entonces estos nuevos anticoagulantes, estas nuevas warfarinas, tienen unas características propias, son muy puntuales en su efecto, tienen una duración, una vida dentro de la sangre. Me tomo la pastilla, se absorbe y ella camina por todo mi organismo entre 8, 12 a 15 horas. Por eso hay que tomarlas en la mayoría de los casos 2 veces en el día, a diferencia de la warfarina que la tomábamos una vez al día porque duraba día y medio. Cuando desaparece el efecto del medicamento, o sea, ya no está en la sangre, ya no hay alteración de esa sustancia de la coagulación y ella puede retomar su funcionamiento. O sea, tengo que ser muy juicioso en tomarme la droga a mañana y noche para mantenerme bien anticoagulado. Hay menos pelea entre mi nueva warfarina y los alimentos y hay menos problema entre estas nuevas sustancias y otros medicamentos. Eso hace que los pacientes tengan un mayor grado de libertad. A diferencia de la warfarina, estas sustancias sabemos que si yo doy 20 miligramos de A, 110 miligramos de B o 5 miligramos de C, yo sé que el efecto de esa sustancia está definido y cuánto tiempo va a durar. Y no necesitan de exámenes de sangre para definir
que si estoy anticoagulado o no. Yo sé que doña Juanita está anticoagulada porque se toma juiciosa 1 o 2 veces al día de acuerdo a la pastilla para lograr su anticoagulación. Estos, espero que algunos ya los empiece a usar. El primero que salió al mercado se llama Dabigatran Pradaxa. Ese es muy puntual en el tratamiento, se toma 2 veces al día. Se utiliza para trombosis venosa profunda, fibrilación auricular, embolismo pulmonar. El segundo en escena, este bloquea el mecanismo 10 que les expliqué. Este tiene una diferencia con los otros y es que le dice uno al paciente, oiga, tómeselo con el almuerzo para aumentar la absorción del medicamento. No pelea con los alimentos, antes se ayuda de ellos. Se puede administrar 1 o 2 veces al día y está indicado también fibrilación auricular, trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar. Y el último, y no menos importante, Apixaban o Eliquis. También actúa específicamente sobre el factor 10. Es una molécula que es discretamente más segura en los pacientes con enfermedad renal, en los que la función renal ha venido disminuyendo, y es porque es la que menos eliminación por el riñón tiene. Se toma habitualmente 2 veces en el día. Entonces, como pueden ver, estas nuevas warfarinas o estos nuevos anticoagulantes entran a pisarle o a moverle la silla en trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, fibrilación auricular, a la buena warfarina que nos defendió de muchos problemas durante más de 70 años. Pero cuidado, no, y por favor no, utilizar estas moléculas nuevas en pacientes con válvulas. Ya sabemos que estas moléculas a la fecha, por lo menos una de ellas intentó hacer un estudio clínico con muchos pacientes a ver cómo les iba con las válvulas y no les fue bien. La idea es que pacientes con válvulas mecánicas no reciban estos nuevos medicamentos. En ellos la warfarina es Superman y es la que se debe utilizar. La warfarina es un medicamento que lleva más de 70 años de historia, haciendo muy bien hecho su trabajo y sigue vigente. Y si un paciente está bien con warfarina, bien controlado, no hay por qué movernos a otras moléculas. Si tiene problemas y no tiene válvula cardíaca mecánica, listo, tenemos opciones para trabajar y las podemos utilizar. Hay que ser juiciosos en qué medicamentos tomamos al lado de la warfarina, qué alimentos tenemos y lo que les decía, no hacer unos cambios muy drásticos en la dieta para evitar esos altibajos en los efectos de la warfarina. Con los nuevos anticoagulantes hay opciones, se pueden utilizar, hay muy buenos resultados, les dan libertades a los pacientes de no requerir controles de coagulación cada semana o cada mes, pueden comer más libremente, pueden utilizar más medicamentos, eso es cierto, pero no hay que evitar o olvidar que sos un paciente anticoagulado y que tienes que tener cuidado como todo paciente anticoagulado.